Señora vicepresidente, faltan 10 meses para este gobierno, ¿verdad? De recorrido todavía. Hablábamos de carretera hace algunos minutos, bueno, quedan 10 meses de carretera. ¿Qué falta? ¿Qué debemos esperar de este gobierno en estos 10 meses? Bueno, todavía en este trecho van a haber resultados de un gobierno que ha sido muy intenso, que le ha tocado pasar muchas cosas, pero pese a distintas adversidades, que bueno, forma parte de la coyuntura que cualquier gobierno le puede pasar, hemos podido ir cumpliendo con lo que prometimos en campaña electoral. Ayer con las autoridades de ACE íbamos contentos, pero nos sorprendió la inauguración del ex Filtro, el hospital Filtro, quienes lo habíamos visto antes de la reparación y ahora es una maravilla y van a seguir sucediendo cosas en materia vial, en materia de salud, en diversas políticas que se instrumentaron. Vamos a ir verificando logros y se va a ir trasladando a la ciudadanía, que es quien en definitiva nos puso en el lugar que estamos y a quien hay que rendirle cuentas. Muy bien. Estaba leyendo la última encuesta de cifras que se dio hoy sobre los problemas de los uruguayos. La inseguridad pasó a ser, según esta encuesta, el mayor problema y la economía bajó a segundo lugar. ¿Cuál diría, si tuviera que elegir, cuál es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de este gobierno? Fortalezas veo varias, porque el tema de tener una economía estable, el tema de haber podido mejorar, por ende, el grado inversor, el que las calificadoras nos den en forma permanente ese grado de estabilidad que para inversionistas es importante, es una muy buena noticia, no solo para este gobierno, sino para los que vengan. El hecho de haber hecho una transformación educativa que era indispensable, en un tiempo donde sin lugar a dudas va a haber transformaciones en varias áreas, porque el mundo nos exige que cambiemos en un país donde nos tomamos nuestro tiempo para cambiar, fue sin lugar a dudas uno de los logros. Y si tuviera que elegir una debilidad, si es que la tiene, ¿usted cree que...? Bueno, más que debilidad, pienso que el tema de ir asumiendo los cambios tiene que ver con enfrentar el narcotráfico. Ustedes vieron que ha ido en aumento, tiene que ver mucho con la coyuntura regional y en ese sentido me parece que el visualizar el tema del narcotráfico ya desde el otro día en un evento, miren, Uruguay forma parte de la Unión Interparlamentaria y el grupo de parlamentarios de América Latina y el Caribe, el principal punto de preocupación que tiene es el avance del narcotráfico y la necesidad que nuestros países miren el fenómeno de forma integral en términos de acción conjunta. Y me parece que ese es un tema en lo que hay que poner una estrategia diferente y que los precandidatos van a tener que hablarnos de ese tema fuertemente. Bien, vamos al Parlamento un poquito, me parece. Justo hoy la escuchaba a usted y al resto de los legisladores hablando de Adrián Peña y de su trágico fallecimiento el viernes en un accidente de tráfico. Peña, que fue protagonista la semana pasada en el ámbito legislativo, se discutió, se votó en contra de un proyecto que él presentó, que él impulsó, que planteaba el ingreso por concurso y por sorteo a las intendencias departamentales. Bueno, naufragó el proyecto, el Partido Nacional lo acompañó en bloque en el Senado y ahora Ciudadanos, su sector, plantea ir por la consulta popular a través de la junta de 2/5 de las firmas de la Asamblea General, 52 legisladores. ¿Qué posición tiene con respecto a esta consulta? Bueno, primero sí fue una sesión muy especial porque era la primera sesión después de la pérdida de Adrián Peña, por eso el homenaje natural. Fue un proyecto muy debatido,
en comisión y es verdad que el Partido Nacional, con distintos argumentos, pero básicamente, por lo menos desde mi lugar, por todo lo que implica la autonomía departamental y la administración departamental, tenía mis reparos. Y la verdad se puso mucha pasión en el debate de ese proyecto de ley. Que ahora Ciudadanos haya definido transitar este camino, bueno, forma parte del derecho que tienen legalmente establecido. Creo que cuando recientemente se ha abordado un proyecto de estas características, de pronto lo mejor es esperar un poco, por lo menos... ¿No es pertinente la propuesta? No, pertinente es porque basta que haya legisladores que estén de acuerdo y está la herramienta y se usa. Eso forma parte del derecho natural que se tiene. Pero bueno, es muy reciente el debate, es un año especial, porque todo esto trae obviamente una cantidad de evaluaciones que para algunos de pronto está bueno que se debata este año y para otros preferimos otro tipo de temas como en primer lugar de las decisiones públicas. Bien, yendo más que nada a la campaña, ¿cuáles son los temas que Beatriz Argimón quiere poner en el debate y entiende que quien sea candidato del Partido Nacional tiene que llevar? ¿Cuál es su bandera para estas elecciones? Lo hablé con mi candidato y seguramente va a haber quien lo hable con los distintos precandidatos. Yo he tenido una gran receptividad de Álvaro Delgado con el tema de enfrentar el núcleo duro de la pobreza infantil. ¿Por qué? Y este es un tema que conozco porque me gusta y porque lo he trabajado desde hace muchos años desde distintos lugares. Todos los gobiernos han hecho distintas acciones en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la infancia de nuestro país. Y digo todos. He estudiado y seguido las distintas acciones. El nuestro ha hecho muchísimo, es más, pese a los vaivenes que hemos tenido que superar, 50 millones de dólares por mes fueron destinados a la primera infancia. Y si bien hay aspectos que mejoraron, las estadísticas nos demuestran que hay un núcleo duro al que las políticas no han llegado. Un zócalo del 10% que no logramos transformar. Que no logramos transformar. Y me parece que cuando uno va avanzando en distintas políticas que dan cobertura, que mejoran la calidad de vida, pero todavía tenés ese núcleo y es nada más ni nada menos que la infancia, es un tema en un país además de tan pocos nacimientos por año, es un tema que tiene que ser prioridad abordándolo y ahí es que se precisan todos estos equipos técnicos que están trabajando con los distintos precandidatos, de alguna manera eligen distintas acciones y nuestros equipos están trabajando ese tema. Bien, otro de los temas en los que usted ha trabajado mucho ahora y a lo largo de su carrera política es el tema del acceso de las mujeres a lugares de relevancia política. Recién hablaban un poco con Jorge sobre su historia. Hablando de la ley de paridad específicamente, fue aprobada en Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género a través de un tratamiento de grave y urgente. Y el éxito o el fracaso justamente de este proyecto tiene que ver con la interpretación que se haga de la Constitución sobre si se necesita o no una mayoría simple o una mayoría especial que requiere de 2/3, que esto está siendo discutido. Incluso hay 2 bibliotecas en este sentido. La senadora Gloria Rodríguez pidió un estudio a 2 constitucionalistas. Por ejemplo, Luz dice que tiene que ser tratado como una ley electoral. ¿Quién decide cómo se trata y cómo no y cuándo? Bueno, en realidad esos temas con reglamentado mediante los define la mesa y hay todo un bagaje de antecedentes que uno considera. Yo no tengo duda. Primero quiero decir que acompaño el proyecto de Gloria Rodríguez sobre la paridad, lo he dicho desde el primer momento. Ayer se podía ver no solo legisladoras de todos los partidos, sino también instituciones
que acompañaron la noticia de que de comisión salió el proyecto aprobado por mayoría, pero creo que es una ley electoral y por lo tanto requiere de mayoría especial. Bien. Perdón, ¿eso lo va a definir digamos, la senadora, la vicepresidenta? Lo define la mesa. A veces la define la mesa, o sea que con los en definitiva secretarios. se va a definir que requiere mayorías especiales. ¿Cómo fue la cuota? A propósito de la campaña política, hay quienes pronostican una campaña dura, que ya empezó de alguna manera a ser dura. Hay episodios recientes que de alguna manera han involucrado a interesados importantes para las próximas elecciones, que de alguna manera se adjudican a movimientos externos y no a situaciones reales. ¿Tiene un pronóstico de la campaña política cómo va a ser? ¿Y quién es Romina Celeste para el Partido Nacional? Bueno, Romina es una militante del Partido Nacional de hace muchos años, tiene su agrupación registrada y tiene hasta un número de lista asignado. Ella es Romina. ¿Cómo va a ser esta campaña? Yo espero que podamos tener una campaña por lo alto y que nosotros mismos como ciudadanos también solicitemos a los precandidatos que nos hablen de qué van a hacer, más que de ahondar o profundizar en diferencias. Porque si hay algo que es importante en esta campaña electoral, ya lo fue en la anterior, por eso hablar de la reforma de la previsión social era importante en la campaña, aquella reforma de la seguridad social que todos los partidos decíamos que teníamos que hacer y que después parece que algunos sí y otros no, decidimos llevar adelante, aún asumiendo costos políticos, una ley. El siglo XXI, la tecnología, los tiempos que vienen, el mercado laboral que van a tener que enfrentar los trabajadores, todo eso implica tener una agenda dinámica, actualizada de todos nuestros precandidatos. Ya los tiempos, el mundo se mueve muy rápido. Entonces, la verdad, me parece que nos merecemos de nuestros precandidatos que nos digan por dónde vamos a ir. ¿Está a favor del debate? ¿Tiene que haber debate o no tiene que haber debate entre los candidatos? A mí lo compulsivo no me gusta, pero me parece que en los últimos tiempos hay tendencia a que exista un debate de los precandidatos y lo veo bien en la medida que se nos mire y se nos diga el camino que si ellos ganan nos ofrecen que vamos a recorrer. Quizá tenga que dar un paso atrás, pero tiene que ver con lo que puede ser el clima de la campaña o no. Le hago una pregunta doble. ¿Cómo afectó al Partido Nacional el caso Penades? Y por otro lado, ¿cuál ha sido el momento más difícil de la legislatura y cómo juzga la actuación de la oposición? Bien. ¿Cuánto tengo? Lo primero, el caso de Gustavo Penades fue un tema duro, sin lugar a dudas. Uno de los principales senadores del Partido Nacional, como ustedes imaginarán, de trayectoria dentro del partido. No fue fácil, no solo para la bancada del Partido Nacional, sino en general. Fue removedor para la idiosincrasia. Sin embargo, creo que el Senado, primero la bancada del Partido Nacional y luego el Senado en general, hizo en forma acelerada lo que tenía que hacer. Y no en todos los países del mundo la respuesta del sistema es como fue la respuesta del Senado uruguayo. Y yo lo destaco porque, bueno, hay múltiples situaciones que se dan en parlamentos del mundo que tienen que ver con casos duros y que a veces, navegan. El Senado de la República fue terminante, levantó los fueros y colaboró
en todo lo que pudo con la Fiscalía. Pero brevemente, más allá de ese caso, yo le preguntaba de la actuación de la oposición en general. Bueno, esa era la segunda parte, Sí. y eso es un poco más largo. No, pues, Primero porque cuando asumimos, fue una legislatura especial, porque veníamos de 15 años de una bancada que había sido mayoritaria y que ahora era oposición, y después porque quienes eran la mayoría éramos una coalición de gobierno que recién se instalaba, que muchos no tenían experiencia legislativa y muchos se conocían al ingreso del Parlamento. Entonces, llevó un tiempo de adaptación que fue menor por la pandemia. ¿Por qué? Porque bueno, fue como un curso acelerado de vida política, porque no sé si ustedes recuerdan que el presidente había prometido que se enviaba en el mes de abril la ley de urgente consideración, y pese a la pandemia hubo que pasar horas estudiando un proyecto de ley que era muy largo. Y eso hizo que las piezas fueran tratando de adaptarse. Obviamente al Frente Amplio le costó asumir que ahora era oposición, ¿no? Y los primeros tiempos no fueron fáciles, incluso a veces le reclamábamos frente a momentos que estábamos pasando otra actitud, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que al poco tiempo de asumir ya teníamos cacerolazos y ya se pedía que el gobierno transitara el que todos estuviéramos en casa encerrados, cuando en realidad el presidente decidió el camino de la libertad responsable que nos caracteriza en el mundo. Y después, para la coalición de gobierno, empezó ese andamiaje con la espada de Damocles que ya se auguraba que no íbamos a durar más que unos meses. Entonces, fue un periodo especial de gobierno, donde creo que a la oposición le costó poder adaptarse a que ya no era oficialista. Argimón, quiero preguntarle por la situación de Juan Sartori. Tiene múltiples frentes Sartori, a nivel legislativo, en la JUTEP también. La JUTEP lo declaró omiso por su declaración jurada y también por la de su cónyuge. Se le pidió que se le aplique una sanción de retención del salario desde el Parlamento. A ver, se vendría una segunda intimación por omisión. ¿Esto compromete la posibilidad de que Sartori sea candidato a la presidencia? ¿Esto está arriba de la mesa del Partido Nacional? No, en realidad lo que está en consideración es como hoy por hoy un senador de la República tiene estas situaciones con la JUTEP. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque fuimos pasando de, como tú decías, bueno, la instancia de qué pasaba frente a la situación que la cónyuge no quería presentar su declaración jurada, un derecho que le puede asistir a cualquier persona, frente a lo que es la situación de los demás cónyuges que van y presentan la declaración jurada. Entonces, fue un primer debate que fue un debate interesante, es un debate interesante, hasta dónde uno puede obligar a su cónyuge a hacer algo que no quiere y que le puede asistir derecho. Pero hay una resolución de la JUTEP y pidió que el Parlamento la retenga el sueldo. Pero quiero decir, ese fue un primer debate. Sí. Que hay dos bibliotecas, nos pareció sumamente interesante además, por otra parte, ¿no? Y ahí vino la resolución de la JUTEP que el Parlamento, por supuesto, cumplió. Ahora, aparentemente, nuevamente, JUTEP tiene en consideración otra instancia que tiene que ver con la solicitud de algún informe que tiene que ver con un mayor enriquecimiento y la justificación. O sea, además del tema de la cónyuge, tenemos este otro tema. Bueno, nosotros estamos a la espera de lo que defina, estoy hablando del Parlamento, sí. La Junta, obviamente. ¿Y sobre su candidatura por fuera del Parlamento? Por ahora no se habla de impedimentos de candidatura.
Bien. Quería consultarle a Argimón también, si no tengo mal el cálculo, casi el 70% de la orgánica de alguna manera del Partido Nacional acompaña a Álvaro Delgado. Si es presidente, ¿cómo van a hacer dentro del Partido Nacional para poder negociar los lugares de gestión? Porque son muchos para un mismo trompo. Bueno, eso forma parte de lo que tiene que ver con la estrategia que va a implementar el candidato. Obviamente, los candidatos cuando tienen que armar equipos, que forma parte del éxito de un gobierno sin lugar a dudas, ya tienen un tránsito de conocimiento de lo que quieren y cómo quieren, en términos futbolísticos, plantar el equipo. Y hemos aprendido mucho, yo creo que además Álvaro en especial ha aprendido mucho de lo que han sido todos estos años en el conocimiento efectivo del Estado, porque es mucho más profundo y más difícil y requiere realmente de muchísima gente trabajando, y no es menor lo que yo les digo. Los años que vienen van a ser años de muchísimo desafío por los años que nos tocan vivir. Entonces, también la agilidad, el conocimiento, la capacidad de respuesta, todo eso va a tener que ser evaluado en el momento que el próximo presidente o presidenta tenga que determinar cómo arma el equipo. Yo tengo mucha fe en Álvaro porque creo que tiene ese conocimiento efectivo de lo que se necesita en cuadros humanos, ¿no? En cuadros de equipo humano. Bien, la última. Vamos con la última, Alfonso. Vaya, o no, tú tenés suerte. Yo, la última, ¿no? Plebiscito de la Seguridad Social. ¿Le preocupa? ¿Le preocupa? No, no me preocupa. Creo que cuando el ciudadano tenga que evaluar, va a entender que lo que se hizo no solo nos salvó de una situación coyuntural que ya venía dándose y que había que terminar con ella. Todos sabemos la situación de las cajas y que por lo tanto hubo que hacer un proyecto fundamentado, estudiado, con asesoramientos técnicos, que obviamente tuvo varias etapas, donde el oficialismo fue quien asumió las responsabilidades, pese a que todos en campaña electoral habíamos dicho que era indispensable hacerlo, y la opción de que esa ley que hoy nos rige y que tiene, sin lugar a dudas, efectos que nos dan cierta tranquilidad en términos de que las nuevas generaciones van a poder jubilarse y que todos vamos a tener cajas saneadas, en definitiva, pasa por una propuesta que en realidad mucho no sabemos qué pasa si sale favorable, ¿verdad? ¿En qué va a consistir esa nueva propuesta? ¿Qué va a pasar con aquellos ahorros que nosotros, las generaciones que estamos en la SAFAP, qué va a pasar con esos fondos que son nuestros ahorros? Entonces, frente a lo que es un proyecto que vino a solucionar un tema de gravedad y que nos permite un afloje para futuro y pensar en las nuevas generaciones, a lo que no sabemos qué nos puede pasar y encima el saber que pueden estar en riesgo nuestros ahorros de vida, me parece que el ciudadano tiene clara la respuesta. Muchas gracias por asistir a nuestro primer programa del 2024. No, le deseo de corazón lo mejor porque, entre otras cosas, que se comunique lo que está pasando en un año electoral es fundamental en la democracia. Y los programas periodísticos como este, que no abundan, van a cumplir un rol muy especial, también con el desafío de tener, entre otras cosas, las redes compitiendo y todo eso a veces hace que la información genuina, el mirarse a los ojos y poder hablar y poder intercambiar, no sea la norma, y la democracia precisa, sin lugar a dudas, en un país como este de alta adhesión democrática, pero donde todavía hay un número importante de jóvenes que no fueron a sacar su credencial cívica, lo importante de conocer la esencia misma
de la importancia democrática a través de lo que ustedes informen. Así que la agradecida soy yo que me hayan permitido estar con ustedes en su primer programa. Hasta pronto, Hasta pronto.